La iglesia en el plan de Dios. ¿Qué es la iglesia? Cuando escuchamos la palabra iglesia, muchas veces pensamos inmediatamente en un templo, una denominación, una congregación, un pastor con ancianos o el calendario de actividades que realizamos cada semana. Pero antes de preguntarnos cómo debe organizarse una iglesia, quién debe gobernarla o cuáles deben ser sus actividades, necesitamos comenzar con algo mucho más fundamental. ¿Qué es la iglesia dentro del plan de Dios? Bienvenidos hermanos en Cristo, amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios sobre un tema fundamental para la vida cristiana, la eclesiología, es decir, el estudio o doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia dentro del plan de Dios? Bueno, pretendemos estudiar, aprender eh, la iglesia siguiendo tres ejes fundamentales: su esencia, su gobierno y su poder o autoridad. Primero veremos la esencia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su naturaleza y cuál es su propósito? Después estudiaremos su gobierno, cómo Cristo gobierna a su iglesia y qué funciones ha establecido dentro de ella. Y finalmente veremos su poder o autoridad, lo que significa qué autoridad recibió la iglesia de Cristo y cuáles son también sus límites. Así que recuerden estas tres palabras porque vamos a ser acompañados por ellas durante la serie: la esencia de la iglesia, el gobierno de la iglesia y el poder o autoridad de la iglesia. Muy bien, vamos a hacer una lectura bíblica para comenzar esta emisión introductoria sobre eclesiología. Busca tu Biblia y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Le doy lectura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amigos y hermanos, acabamos de leer un pasaje extraordinario y quizá alguien de nosotros podría preguntarse, ¿qué tiene que ver Efesios 1, 3 al 14 con la doctrina de la iglesia? Bueno, pues tiene mucho que ver, muchísimo que ver.
Porque antes de hablar de estructuras, cargos, actividades, este pasaje nos lleva al origen mismo del pueblo de Dios. Y la primera gran verdad que encontramos es esta. La iglesia comienza con Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que para entender correctamente la iglesia, no debemos comenzar con el hombre, debemos comenzar con Dios. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién? ¿En quién? En Jesucristo. Pensemos en esta expresión, antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Antes que exista un templo, antes que exista una denominación, antes que existan los pastores, antes que existan las organizaciones, antes que nosotros mismos existiéramos, Dios ya tenía un propósito. Por eso, desde nuestra perspectiva bíblica y reformada, la iglesia no es simplemente una organización humana que apareció porque algunas personas decidieron reunirse. No, la iglesia debe entenderse dentro del propósito redentor de Dios. Y hay otra expresión que no debemos pasar por alto. Pablo dice, nos escogió en Él. Nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Desde el comienzo de nuestra primera observación encontramos algo que aparecerá una y otra vez. Cristo está en el centro de la iglesia. Cristo está en el centro de la iglesia. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Vemos también que Dios está formando un pueblo santo. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Pablo responde, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aquí aparece algo fundamental. Dios llama un pueblo, pero Dios no lo llama simplemente para darle un nombre religioso, lo llama para santidad. Por eso la iglesia no solamente debe preguntarse, los que asisten, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Estamos creciendo? ¿Qué actividades tenemos? No, lo que debemos preguntar es, ¿estamos viviendo como el pueblo santo que Dios nos llamó a ser? Dios llama al pueblo y lo llama para santidad, porque el propósito de Dios no es solamente reunir personas, es transformar un pueblo para su gloria, para su gloria. Leyendo el texto, vemos aquí también que la iglesia es una familia. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí vemos una dimensión preciosa de la iglesia. No somos solamente una organización, somos una familia. Dios no solamente perdona pecadores, sino que los adopta, los recibe como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un mismo Padre,
Aquellos que hemos sido unidos a Cristo somos también hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Tenemos un solo Padre por medio de Jesucristo. Bueno, esto también debería transformar incluso nuestra manera de ver o de relacionarnos dentro de la iglesia. No somos simplemente personas que coinciden dentro de, de la iglesia o en el templo durante unas horas nada más los domingos. Somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo Padre y hemos recibido gracia mediante un mismo Salvador. Entonces, ¿cómo es que existe la iglesia? ¿Cómo es que existe la iglesia? Bueno, estamos observando también aquí en este texto, Efesios, que la iglesia existe por gracia. Aquí la palabra fundamental es gracia. Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a detenernos aquí a poner un poco de atención. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a estudiar la iglesia podemos sentirnos tentados a mirar demasiado al ser humano, demasiado al hombre. Nuestros logros, nuestros ministerios, nuestros programas, nuestros líderes, nuestros templos, humanamente hablando, nos fijamos mucho en estas cosas. Pero Efesios comienza recordándonos una cosa importante. Todo es gracia. La existencia misma del pueblo de Dios es resultado de la gracia divina. Por eso una iglesia bíblica nunca debería existir para glorificar al hombre. Existe para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria pertenece a Dios. Entonces tenemos que aquí la iglesia es un pueblo redimido por Cristo, por gracia, redimido por Cristo, por gracia. La iglesia es un pueblo especial, es un pueblo santo, redimido por Cristo. El versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. Aquí está el corazón del Evangelio. ¿Mediante qué tenemos redención? Mediante la sangre de Cristo. Esto significa que la iglesia no está formada simplemente por personas que comparten ciertos valores morales. En realidad está formado por pecadores que ya son redimidos. La iglesia es un pueblo redimido por Cristo. Cristo hace esta redención. La iglesia existe porque Cristo entregó su vida. La iglesia es un pueblo que ya está perdonado, que está reconciliado mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos tener una verdadera eclesiología sin Cristo. Cristo está en el centro de la iglesia. Si Cristo compró la iglesia con su sangre, nos redimió, entonces la iglesia pertenece a Cristo. A veces podemos convertir la iglesia en muchas cosas. Una institución social, un centro de actividades, un lugar de convivencia, una organización religiosa. Pero si quitamos a Cristo en medio de todo esto, hemos perdido el corazón de la iglesia. La iglesia existe en Cristo. Somos escogidos en Él. Somos adoptados por medio de Él. Tenemos redención en Él. Tenemos perdón mediante su sangre. Entonces debemos decirlo claramente. La iglesia pertenece a Cristo.
no al pastor, no a los ancianos, no a una familia, no a una denominación. La iglesia pertenece a Cristo. Y aquí podemos observar como nuestro primer eje la esencia. Esencia, gobierno y autoridad. El primer eje, la esencia. La esencia aquí vemos que empieza a preparar los otros dos. Si la iglesia pertenece a Cristo, ¿cómo quiere Cristo que sea gobernada? Y cuando entendemos claramente esto, nos da una claridad de qué es realmente la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. Y aquí podemos observar nuestro primer eje. La esencia es Cristo. Comienza a preparar los otros dos. Cuando estudiemos el gobierno tendremos que preguntarnos, ¿cómo quiere Cristo que sea gobernada si la iglesia le pertenece a Él? Y cuando también veamos el poder o autoridad, tenemos que preguntarnos qué autoridad ha dado Cristo a su iglesia y cuáles son los límites de esa autoridad. Por eso los tres ejes están relacionados: esencia, gobierno y poder. Pero primero debemos comprender la esencia. Bueno, los versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo habla del misterio de su voluntad y dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Aquí nuestra visión comienza a ampliarse. El plan de Dios no consiste simplemente en salvar individuos aislados. Dios está llevando adelante un propósito redentor que encuentra su centro en Cristo. El misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo. Aquí encontramos el centro, el corazón, Cristo. Esto significa que la iglesia forma parte de una historia mucho mayor que nosotros mismos. Nuestra congregación local es importante, nuestra denominación puede ser importante, pero ninguna de ellas es el centro de la historia. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Y otra de las promesas que vemos aquí es que la iglesia es un pueblo con herencia. Pablo continúa hablando de una herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La iglesia es un pueblo con herencia. La vida cristiana no termina en el presente. La iglesia vive mirando también hacia la consumación. Tenemos promesas, tenemos esperanza, tenemos una herencia. Esto también cambia nuestra manera de entender la iglesia. Somos un pueblo que vive en el presente, pero espera algo futuro. Estamos esperando un futuro. La iglesia está caminando hacia aquello que Dios ha prometido, caminando rumbo a lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Por eso la iglesia es un pueblo de esperanza. ¿Y quién es la garantía de todo esto? ¿Quién es la garantía? El Espíritu Santo sella a su pueblo.
Aquí aparece la tercera persona de la Trinidad. Pablo dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vemos una estructura. El Padre escoge antes de la fundación del mundo. El Hijo redime. El Espíritu Santo sella. Esto es maravilloso. Nuestra doctrina de la iglesia debe ser profundamente trinitaria. La iglesia existe por obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo dice en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos la garantía de Dios que llevará hasta su obra final. Las arras de nuestra herencia quiere decir que tenemos la garantía de que Dios llevará su obra hasta el final. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía de Dios, es la garantía de que Dios llevará su obra hasta el final, hasta el final. Entonces, según Efesios 1, 3 al 14, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? A partir de Efesios 1 podemos comenzar respondiendo. La iglesia es el pueblo que Dios ha escogido en Cristo, redimido por la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu Santo para vivir en santidad y para alabanza de su gloria. Eso debe cambiar muchísimo nuestra perspectiva. La iglesia no es primeramente un edificio, tampoco es simplemente una organización. La iglesia es el pueblo de Dios en Cristo. El pueblo de Dios en Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con eclesiología? Bueno, todo, todo. Porque posteriormente vamos a ir estudiando y respondiendo preguntas como ¿qué es la iglesia visible? ¿Qué es la iglesia invisible? ¿Qué es la iglesia local? ¿Qué significa iglesia universal? ¿Qué son las marcas de una verdadera iglesia? ¿Quién debe gobernarla? ¿Qué función tienen pastores, ancianos y diáconos? ¿Qué lugar ocupa la predicación, los sacramentos y la disciplina? ¿Y qué autoridad ha entregado Cristo a su iglesia? Por eso, antes de estudiar su estructura, necesitamos comprender su identidad. Antes de estudiar su gobierno, necesitamos conocer su esencia. Y antes de estudiar su autoridad o poder, necesitamos saber de dónde procede esa autoridad. Por eso nuestro recorrido va a estar en esencia, gobierno y poder. Antes de preguntar cómo funciona la iglesia, debemos saber qué es la iglesia y de quién es la iglesia. Y Efesios 1 responde, es de Dios. Fue escogida conforme al propósito del Padre, fue redimida por la sangre del Hijo y está sellada por el Espíritu Santo. Hermanos, amigos, quiero terminar regresando una vez más a Efesios capítulo 1. Pablo comienza llevándonos antes de la fundación del mundo y termina hablándonos de nuestra herencia. Desde la eternidad pasada hasta nuestra esperanza futura. Y en medio de todo encontramos a Cristo. Por eso cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de algo mucho más grande que un edificio, una denominación o una organización. Estamos hablando del propósito redentor de Dios, formando un pueblo para la gloria de su nombre. Bueno, hoy hemos comenzado en esta emisión como una introducción de qué es la iglesia en el plan de Dios.
en el plan de Dios. La esencia de la iglesia, su gobierno, su poder o autoridad. No olvidemos esta parte. Cristo es el Señor de su iglesia. Cristo es el Señor de su iglesia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Como pueblo de Dios, tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en la siguiente emisión de Eclesiología. Vamos a ir revisando todos los temas que hemos mencionado hoy. Y no olviden que si este contenido ayuda en su vida espiritual, queremos también que lo compartas y que se suscriban en nuestro canal y acompañarnos en las siguientes emisiones de esta serie Eclesiología. Y recordar de compartiendo la palabra de Dios, compartiendo nuestra emisión, ayudamos también a que otros conozcan qué es la iglesia, pero lo más importante, qué es realmente la iglesia en el plan eterno de Dios. Volvamos juntos a la Biblia. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente emisión.